Hola Liz, ¿cómo estás? Bienvenida a lo que va a ser la clase 15. Esta clase vamos a retomar un poquito de bueno, vamos a hacer ejercicios retomando el tema de hacer las clases de la clase número 13. En la 14, digo técnicamente no la grabo, pero para cuando ves esto ya va a estar subido. La 14 es una continuación del tutorial de Zoom de la clase 0, un poquito más avanzado para pues ayudarte a que puedas no solamente meterte a las clases, sino a aprovechar la plataforma de Zoom si quieres para que también puedas usar esta plataforma y pues las herramientas que tiene a tu gusto. Y bueno, vamos a comenzar. Espero sea un poquito rápida para tampoco tenerte mucho tiempo aquí. Entonces tengo 5 ejercicios. Bueno, estos están 3 incisos, pero sí. Vamos a empezar, ¿no? Nomás para que se vea la cámara. Comparto pantalla y me hago más grande. Perfecto. Vale, entonces comencemos. Y si recuerdas la clase anterior, que fue en la 14, estuvimos viendo un poquito el tema de trigonometría, o sea, pero muy en general de los triángulos y los triángulos rectángulos, y vimos a partir de esto el teorema de Pitágoras. Entonces, antes que nada, pues para recordar, un triángulo rectángulo es aquel, para empezar, es un tipo de triángulo escaleno. Recordamos que vimos triángulos por ángulos y triángulos por sus lados. Entonces, los triángulos rectángulos son a su vez triángulos escalenos porque sus 3 lados son diferentes. Y la cosa especial, lo que hace especial un triángulo rectángulo es que uno de sus ángulos mide 90 grados. Entonces, los otros dos sumados también tienen que medir 90, porque si recordamos, y como vamos a ver más adelante bien en el tema de geometría, los 3 ángulos de un triángulo deben de sumar 180. Ok, esta es regla. Entonces, regresando al tema de lo que, pues, recordando que es un triángulo rectángulo, habíamos visto que existen, pues, o sea, que sus lados se dividen, o sea, se pueden, para diferenciar, llamar de 3 maneras: la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto y el adyacente, o sea, los catetos, dependen respecto a qué ángulo estés hablando, y la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. Y para que un triángulo sea posible, eso es importante que lo recuerdes, para que cualquier triángulo se pueda construir, no me acuerdo si lo mencioné, no. Pero bueno, para que cualquier triángulo se pueda construir es importante que los catetos midan más que la hipotenusa. Y también otra parte importante de justamente los triángulos rectángulos era el teorema de Pitágoras, que decía la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esto siempre se cumple. Pero bueno, ya habiendo recordado un poquito de los triángulos rectángulos, vamos a recordar justamente cuáles son el cateto adyacente y el cateto opuesto, ¿vale? Entonces, aquí los ejercicios nos van a pedir, nos van a poner un par de bueno, unos cuantos triángulos, y nos van a pedir que identifiquemos justamente cada uno de los lados, cuál es la hipotenusa y qué cateto es cuál, ¿vale? Entonces, déjame poner para que pueda dibujar y vamos a empezar con la hipotenusa que voy a hacer de... Si es que no se gusta dejar de desconectar. Ahí está. La hipotenusa la voy a dibujar de color rojo, por ejemplo, ¿ok? Entonces hay que recordar, la hipotenusa es el lado más fácil de hallar, no solamente porque podemos distinguir cuál es el más largo, porque en algunos casos a lo mejor no es tan fácil de distinguir a simple vista, pero lo podemos distinguir porque la hipotenusa es el lado que se encuentra opuesto, ¿ok? Al ángulo recto. Entonces voy a dibujar el ángulo recto con... ¿qué color será bueno? Debe ser con rojo. ¿Ok? Entonces el ángulo recto aquí lo marqué como un cuadradito justamente porque son 90 grados, son exactos, ¿ok? Y el lado que esté opuesto al ángulo recto va a ser justamente la hipotenusa. Entonces, pues si está aquí, el lado opuesto es el que no toca el ángulo. Este lado lo toca, este lado lo toca, entonces es el otro que nos queda, el de acá. ¿Vale? Si lo logro dibujar sobre la línea estaría mejor. Hagamos de cuenta que es una línea recta. ¿Ok? Y este lado de aquí va a ser la hipotenusa. ¿Ok? Es el lado más largo y es el que se encuentra opuesto al ángulo recto. Es el lado más fácil de encontrar. ¿Ok? Ahora, si vemos el ángulo que nos están poniendo, que realmente puse yo, ¿no? Pero que el ángulo que nos están poniendo aquí, ¿ok? Que es este ángulo de aquí, el ángulo A. ¿Ok? Nos están haciendo referencia a que es el ángulo A porque es justamente pues, el que está en la posición A. Si fuera el B sería ese, y si fuera el C sería el que hicimos que es un ángulo recto. Ok, por el A nos pide que también encontremos lo que es el cateto opuesto y lo que es el cateto adyacente. El cateto opuesto es el lado de los dos que quedan, después tenemos ya no nos interesa. Es el lado de los dos que quedan que no toca el ángulo. Entonces, en este caso,
Este lado de aquí, pues toca el ángulo. Entonces este lado de acá no lo toca. Por ende, este va a ser el cateto opuesto. ¿Ok? Opuesto. Y ya nada más nos queda el último, que es el cateto adyacente, que es el que toca el ángulo. En este caso el ángulo A. Es el que nos están pidiendo. Entonces aquí tenemos el cateto adyacente. ¿Ok? Cateto adyacente. Ok, voy a bajar con otro colorcito el ángulo recto para que podamos distinguirlo de la hipotenusa. Ok, es el ángulo de aquí. Ok, y perfecto. Así que tenemos el primer ejercicio. Identificamos justamente los tres lados de este triángulo rectángulo, como cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente con respecto a cierto ángulo y cuál es la hipotenusa. Ok, vamos a ver el segundo. Aquí el triángulo está un poquito volteado. Lo que yo recomiendo es primero identificar el ángulo recto. El ángulo de 90 grados, pues. Afortunadamente aquí ya los marqué. Entonces aquí está. Es este de aquí. ¿Ok? Y ahora vamos a partir de eso identificar cuál es la hipotenusa. Si este es el ángulo de 90 grados, pues es el lado que está opuesto a la hipotenusa, el que no lo toca. Entonces este lo toca, este lo toca. Por ende va a ser este de acá. ¿Ok? Esa es la hipotenusa de este triángulo. El triángulo de F, podríamos llamarlo. Hipotenusa. Perfecto. Ahora, para el cateto opuesto, hay que ver a qué ángulo se están refiriendo. Dice ángulo E. Entonces, el ángulo E va a ser este de aquí. De hecho, esto ya también está marcado. Y por último, vamos a encontrar cada cateto. Entonces, el cateto opuesto va a ser el que no toca el lado que no toca este ángulo. Este lo toca y este no. Por lo tanto, va a ser el segundo. Hagamos de cuenta que dibujé bien la línea. Si tiene regla, usa regla. Porque yo no tengo. No es tan fácil que use regla con la tablet de dibujo, ¿vale? Entonces, este va a ser el cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Ok? Y por último, digo, ya por descarte es el que nos queda, pero el adyacente es el que toca el ángulo. Y como ven aquí, sí, lo toca justamente. Ahora, cabe destacar que es respecto al ángulo E. Aunque también toca la hipotenusa, pues es respecto al ángulo E. ¿Ok? Cateto adyacente. En este caso, el ángulo recto es el ángulo F. Y vamos con el tercer ejemplo, ¿ok? Aquí te podrías ir con la sencilla de decir, este lado, este sería más largo. Esta es la hipotenusa. ¿Ok? Hagamos cuenta que la dibujé bien. Pero no, hay que recordar primero que siempre hay que ubicar el ángulo recto, aquel ángulo de 90 grados, que es este de aquí. ¿Ok? Son justamente, vamos a poner aquí 90 grados. 90 grados y también en el de arriba son 90 grados. El amarillo quién sabe cuánto sea porque realmente no tengo un valor. ¿Ok? Pero bueno, ahí está. Esta sabemos que es 90 grados, sin importar qué tan grande o pequeño sea el triángulo o qué tan grande o pequeño son los otros dos ángulos. Pero entonces, ya que vimos que este es el de 90 grados y no nos fuimos por el truco de que era el de acá, que justamente por eso lo puse así, hay que recordar que ese que está del lado opuesto. Entonces, el que no lo toca, porque este lado lo toca, este lado lo toca, el ángulo de 90, significaría que que la hipotenusa es el lado de acá. Y si los midiéramos, veríamos que este es el más largo. Y a lo mejor a simple vista no se alcanza a distinguir cuál de los dos es el más largo, pero por la regla de que pues, es el lado opuesto al ángulo recto, pues sabemos que es este. Entonces, nos dice ahora que con respecto al ángulo I, ¿ok? Que va a ser este de aquí, encontrar el cateto opuesto, entonces va a ser el lado que no lo toca, este lo toca y este no lo toca, por lo tanto es el segundo, el que está más lejos en este caso. Este sería el cateto opuesto. Voy a dejarlo lo más sobre la línea que pueda. ¿Vale? Cateto opuesto. Y de nuevo por descarte, nos queda el cateto adyacente, que es el que toca el ángulo I. Porque es con respecto al ángulo I. Si fuera el ángulo H, serían al revés. ¿Ok? Cateto adyacente. ¿Ok? Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Esto era para identificar las partes del triángulo, por ejemplo. Entonces, el siguiente ejercicio vamos que es un poquito más avanzado, que es ver el tema del teorema de Pitágoras, valga la redundancia. Entonces, si recordamos el teorema de Pitágoras, lo voy a poner en rojo aquí arriba, dice que la suma del cuadrado de los catetos, vamos a llamar a cualquier triángulo que sus lados sean A, B y C, C es la hipotenusa, ¿ok?
la suma del cuadrado de los catetos, a cuadrada más b cuadrada, va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Este es el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces vamos a aplicarlo justamente para poder resolver estos ejercicios. El ejercicio 4 nos dice determinar el valor de x en los siguientes triángulos. Tenemos un triángulo que si identificamos de nuevo como A, B y C, como vemos en el de arriba. C es la hipotenusa, entonces es el lado que está opuesto al ángulo recto, al ángulo de 90 grados. Este de aquí es el ángulo de 90 grados. Entonces, por lo tanto, este lado de acá va a ser la hipotenusa. ¿Okay? Vamos a usar los mismos colores. La hipotenusa, ¿ok? O C, vamos a llamar en este caso. El cateto, bueno, los dos catetos, en este caso, como es una suma, no nos va a importar cuál es el adyacente y cuál es el otro. Vamos a marcar este como si fuera el opuesto al de acá. ¿Okay? Vamos a llamarlo A. Y el otro, es el verde, aquí está. Lo vamos a poner de color verde, ¿ok? Y le vamos a llamar B. De nuevo, no es a fuerzas que este sea... O sea, el B aquí es el adyacente a este ángulo y el A es el opuesto a este ángulo, pero si el ángulo fuera el de acá, el A sería el adyacente y el B sería el opuesto. Pero en este caso, como solamente nos importa su valor al cuadrado, no importa cuál es el cateto adyacente y cuál es el opuesto. Ambos son catetos. ¿Ok? Este no va a haber hecho bolas, listo. Entonces, si recordamos la fórmula, vamos a sustituir a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Vimos que a vale 3, entonces 3 al cuadrado más b es x, entonces más x cuadrada es igual a c, que es igual a 5, ¿okay? Al cuadrado. ¿Okay? Esto nos va a quedar que x cuadrada es igual a 5 al cuadrado, 3 está sumando, pasa restando, ¿ok? Y si queremos despejar la x, si de un lado está la potencia, voy a poner acá arriba, se pasa como raíz. Entonces nos queda que x es igual a la raíz de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Ya que despejamos en este caso la x, vamos a empezar a realizar aquí las operaciones. De adentro para afuera. Entonces x va a ser igual a, si recordamos las reglas, van primero las potencias. Raíz de 5 al cuadrado, 25. Menos 3 al cuadrado, que es 9. Ok, ahora seguimos con lo que está dentro de la raíz. X sería igual a raíz de 25 menos 9, que nos va a dar 16. Y raíz de 16 es igual a 4. Entonces tendríamos que nuestro resultado es que x es igual a 4. Y si hiciéramos un triángulo dibujado bien, veríamos que justamente si se cumplen estos parámetros, x va a ser igual a 4. ¿Okay? Este triángulo existiría 3 y 4. En catetos te va a dar 5 en hipotenusa. Y también se cumple la regla que dijimos hace rato de que la suma de los catetos debe ser mayor a la hipotenusa para que el triángulo se pueda realizar realmente. 3 más 4 es 7, que es mayor que 5. ¿Ok? Entonces existe. Vamos con el siguiente, que es el 4.2. De nuevo, volvemos a ubicar el ángulo recto. Ya los marqué para que seamos sencillos de ubicar. 90 grados. Entonces el opuesto a este va a ser la hipotenusa. En este caso vamos a llamar C. Y los otros dos van a ser los catetos, que pues no nos importa cuál es cuál, ¿okay? Pero vamos a llamar solamente A y B. Los podría llamar al revés y da exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, siguiendo de nuevo el teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Vamos a reemplazar, nos queda 2 A, que vale 2 al cuadrado, más B, que es x al cuadrado, es igual a 7 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a despejar exactamente igual. Tenemos 2 al cuadrado sumando, la vamos a pasar restando para que nos quede solamente x al cuadrado es igual a 7 al cuadrado menos 2 al cuadrado. La vamos a pasar acá arriba. Es una flecha para indicar que sigue para acá. La potencia pasa como raíz. ¿Okay? X es igual a la raíz de 7 al cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Ok? Y empezamos pues, a resolver. Recordando la jerarquía de las operaciones. Primero van las potencias. Entonces nos va a quedar que x es igual a la raíz de 7 al cuadrado, que da 49. Y 2 al cuadrado, que da 4. ¿Ok? Seguimos, hacemos la resta, x es igual a raíz de 45. Y si nos fijáramos en tablas o intentándola resolver, la raíz de 45 no nos va a dar un número exacto. Por ejemplo, 6 al cuadrado nos da 36 y 7 al cuadrado nos da 49. Entonces cualquier número, la raíz de cualquier número que sea entre 36
Y 49 va a ser un número que esté entre 6 y 7. Porque la raíz de 36 es 6 y la raíz de 49 es 7. Entonces si tuviéramos 36, su raíz es 6. Y acá 49, su raíz es 7. Cualquier número que esté aquí en medio de estos dos va a ser igual a 6 punto algo, ¿ok? Y así, hasta 7. Entonces, podríamos intentar resolverla, o debido a que es un número irracional, porque pues si intentáramos sacar su raíz, sería un número, bueno, o sea, para empezar, irracional que no tiene raíz, pero también que es un número que no se puede expresar en decimales y que quede completo, no lo puedes expresar como fracción tampoco. Yo sugiero que lo dejemos así. Cuando tengamos la raíz de algún número que no podamos factorizar, o que no podamos sacar, por ejemplo, raíz de 8, porque es par, sabemos que puede ser raíz de similar a raíz de 4, raíz de 2 y por ahí. Este, yo lo que recomiendo es que lo dejemos justamente como está. Raíz de 45 está bien, no hace falta poner que es 6.7 o por ahí, no sé exactamente cuándo sea la verdad, pero lo podemos dejar así. Y tendríamos que x, este lado de aquí, la b, es igual a raíz de 45. ¿Okay? Es igual a raíz de 45. Y por último, espero que no sea muy largo, tenemos un triángulo aquí más. Vamos a empezar con el ángulo de 90. Siempre hay que identificarlo para poder saber cuál lado es la hipotenusa. 90 grados, ok, aquí ya está marcado. Y sabemos que el lado opuesto es la hipotenusa, que en este caso es este de aquí. Ok. Nos van a quedar los otros dos, que van a ser el cateto opuesto y el cateto adyacente. De nuevo, cuál es cuál realmente ahorita no nos importa, porque no tenemos un ángulo de referencia y no nos afecta, porque pues siguen siendo catetos. Y este de acá, ay. Yo por lo general el más corto de los catetos lo llamo A y el más largo lo llamo B, pero si lo llamamos al revés no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Entonces de nuevo recordamos que según el teorema de Pitágoras, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces a es 1 al cuadrado más b, que es 4 al cuadrado, nos va a dar x cuadrado. Aquí ya está despejada directamente, no hace falta que pasemos restando, sumando al otro lado, porque la x ya está sola. La voy a voltear simple y llanamente para tener la x a la izquierda pues por costumbre. ¿Ok? Y tendríamos aquí, por acá arriba, este cuadrado que vamos a pasar como raíz para poder tener la x ya así solita. ¿Ok? Tenemos raíz de 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. De nuevo, siguiendo la jerarquía de las operaciones, vamos a comenzar con las raíces, o con las potencias, y tendríamos 1 al cuadrado que da 1, y 4 al cuadrado que da 16. ¿Okay? Ahora resolvemos lo que está dentro de la raíz, y tendríamos que x es igual a la raíz de 1 más 16, 17. De nuevo, si pensamos en los números enteros al cuadrado, tendríamos, por ejemplo, que 4 al cuadrado es 16, por lo tanto raíz de 16 es igual a 4. Y 5 al cuadrado a 25, por lo tanto raíz de 25 es igual a 5. De nuevo, todos los números que estén entre esos dos no van a dar un número exacto. Nos van a dar en este caso un número racional. Por ejemplo, va a estar aquí en 4 punto y pico, ¿no? Digamos que raíz de 17 es 4.1. 1, 1, 3, 7, realmente no sé cuánto sea, ¿no? Pero por ahí está. De nuevo, como no es un número racional, es un número irracional, lo podemos dejar así, expresado como raíz. Y tendríamos que en este caso x es igual a raíz de 17. Por lo tanto, para un triángulo que mida 4 de un lado y 1 del otro, su hipotenusa va a medir raíz de 17. Y como vimos que vale aproximadamente 4.1, también de nuevo se cumple la regla de que si sumamos 4 más 1, 5, es mayor que 4.1 o el número que está a raíz de 17. ¿Ok? Hay un quinto ejercicio, por tiempo no lo voy a poner. Si quieres intentarlo desde ahorita, pues ahorita es una buena manera de aprovechar, no hace falta que pause este video. Es un ejercicio de aplicación, es decir, un problema de la vida real, o sea, algo que podamos ver de manera tangible, más sencillo que solamente triángulos con números al azar que yo elegí. Que aquí está. Entonces, este problema dice, lo puedo dejar para que lo leas. Y si lo quieres empezar a resolver o tienes una idea de cómo resolverlo, no estaría mal que si quieres o si lo puedes intentar, lo intentes. Si no, tampoco pasa nada.
En la siguiente sesión, en la 16, voy a empezar con este problema y paso al resto del tema que quiero ver, que es congruencia y semejanza. Son propiedades de figuras geométricas, pero se aplica más que nada en triángulos para trigonometría, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, espero no haberme ido muy rápido. Si tuviste que pausar el video, no hay ningún problema. Digo, yo no me voy a dar cuenta, entonces no importa. Y aunque me diera cuenta, no importa. ¿Ok? Y sí, este archivo va a estar en la descripción del video. ¿Ok? Como PDF. Y también el archivo de los puros ejercicios, por si los quieres realizar o demás, también va a estar en la descripción del video. Voy a poner esto un poquito más para la derecha. Entonces, sí, yo me despido con esto. ¿Ok? Después de que suba la clase 16, por cierto, te voy a subir este archivo ya actualizado con el ejercicio 5 ya resuelto. Porque no quisiera subirte dos archivos de la 16 para solamente tener uno. Y sí. Entonces, si tienes alguna pregunta o demás, déjalo como comentario en el video o escríbeme por WhatsApp. Ya sabes que ya te escribo cada que hay clase. Y yo me despido, Liz. Y nos vemos. Entonces, vamos a compartir. Aquí está. Hasta la siguiente clase y hasta la próxima.